Muy buenas, señoras y señores usuarios del portal actualícese.com. Vamos a una nueva versión del programa. Gildardo tiene la palabra. Vamos a la sección inicial de los 10 minutos que dedicamos al comentario de algún tema, sea de una editorial o de un tema específico. Vamos a comentar un editorial que escribió el doctor Alexander Coral Ramos para el portal actualícese.com, denominado El trabajo de los menores de edad y su prescripción laboral. Esto sí que es bien interesante y bien delicado. El trabajo de los menores de edad y su prescripción laboral. Prescripción quiere decir que fenece la obligación de yo poder o el derecho a poder pedir un derecho que me da la ley. Entonces, ¿cuál es el contexto de la situación actual que plantea él? Dice que son muchos los menores de edad, y eso es cierto, oigan, son muchos los menores de edad que laboran con o sin, oigan, con o sin autorización del Ministerio de Trabajo. Y obviamente, aunque laboren con o sin la autorización del Ministerio de Trabajo, ellos tienen derecho ¿a quién? A un salario, a unas prestaciones sociales, a una seguridad social contributiva, a unas indemnizaciones por periodo por despido injusto si es que lo hay, y a unas indemnizaciones por mora si es que hay demora en el pago de su salario. Sin embargo, y mire aquí una cosa bien delicada, es que estos derechos de ellos prescriben, pero no como los de un trabajador mayor de edad. Oiga bien, sus derechos estos cuáles, el salario, el derecho a reclamar prestaciones sociales, indemnizaciones y demás, prescriben, pero dice la ley, no como los de un trabajador mayor de edad. Vamos a mirar en qué consiste eso. Primero que todo, establezcamos qué es o en qué consiste la prescripción en materia laboral. La prescripción en materia laboral, tal y cual como la define el Código Sustantivo del Trabajo y en su artículo, en su editorial el doctor Alexander Coral, es una figura jurídica en la cual una persona titular, óigame, una figura jurídica en la cual una persona titular de un derecho lo pierde por el simple transcurso del tiempo y no reclamarlo. Oigan, ¿cuál es el derecho? Los salarios, las primas, las cesantías, las vacaciones. ¿Lo puede perder por qué? Por el simple transcurso del tiempo y no reclamar. El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo habla de la prescripción de los derechos laborales y establece que esa es de 3 años y que esos 3 años son contados a partir del momento en que nace el derecho, es decir, cuando es salario, cuando se cause, primas a partir de junio y diciembre, cesantías cuando finalice la relación laboral, vacaciones 1 año después de haberse causado, mesadas pensionales cuando se cause. ¿Qué quiere decir esto? 3 años después, óigame bien, contados a partir del momento en que nace el derecho. ¿El derecho a qué? A recibir el salario, cuando se le causó el derecho a recibir el salario, o cuando le nació el derecho a reclamar su prima, o cuando le nació el derecho a reclamar sus cesantías, porque finaliza su contrato de trabajo. Ahora, lo importante aquí es que no confundir con el derecho imprescriptible de la declaratoria del derecho a pensión. Una cosa es el derecho y que se pierda o prescriba por no reclamar a tiempo los salarios, primas, cesantías, vacaciones y mesadas, a que prescriba el derecho a pensión. Eso es imprescriptible, o sea, no prescribe nunca, no pasa nunca. Ahora bien, la prescripción en materia laboral, diría usted, ¿se podría interrumpir? Y le dice el Código Sustantivo del Trabajo, sí señor, se puede interrumpir. Y con base en el artículo 489, el Código Sustantivo del Trabajo dispone: el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, oiga bien, interrumpe la prescripción por una sola vez. El simple escrito del trabajador ante el empleador, pero que sea recibido por él y que él tenga la prueba. Entonces, eso interrumpe la prescripción por una sola vez. La empieza a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. ¿Qué quiere decir?
radica su escrito del reclamo, ve que lo recibe el empleador con su sello o con su firma, y entonces se interrumpe la prescripción. ¿Qué quiere decir? Dice la ley, vuelve y comienza a cortarse a partir del nuevo reclamo, 3 años después. Ahora bien, según el 488 del Código Sustantivo del Trabajo, la prescripción de los derechos laborales es de 3 años, contados a partir del derecho en que nace a pedir. Entonces, ahí se puede interrumpir y vuelve y comienza a contar otros 3 años. Ahora bien, ¿cómo funciona la prescripción con menores de edad? Entonces, la respuesta sería, recapitulando sobre el tema que decíamos, que hoy por hoy hay muchos menores de edad que laboran con o sin la autorización del Ministerio de Trabajo y que ellos tienen derecho a reclamar salario, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás, y que su prescripción no es igual a la de los menores. Ahora bien, ¿cómo funciona esa prescripción con los menores de edad? Porque estamos diciendo aquí que esos derechos prescriben, pero no como los de un trabajador con mayor de edad. Entonces, vamos a mirar cómo funciona esa prescripción en los menores de edad. La respuesta está en el artículo 488. Lo dispuesto por el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo tiene una excepción, óigame, tiene una excepción, y es la que dispone la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, ¿sí?, en lo que tiene que ver con los menores de edad, porque dice la Corte, como no puede iniciar un proceso laboral el menor de edad por falta de capacidad, entonces la prescripción solo inicia desde que lo puede hacer y es cuando cumple la mayoría de edad. Eso está en la sentencia SL, quiere decir sala laboral, 10641/2014, radicación 42602 de 2014. Vamos a mirar los apartes de ese texto, ¿sí? Entonces, mire lo que dice esa sentencia en la parte de lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando. La ley laboral establece una prescripción que, frente a la prevista en otras legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, que procura la reclamación rápida, consecuente con la necesidad de definir ágilmente las controversias surgidas de una relación de trabajo. Sin embargo, esta proyección cede en ciertas situaciones especiales en las que el Estado debe especial protección a determinadas personas, entre las cuales están los menores de edad, para quienes no corre, óigame bien, para quienes no corre el término extintivo de la prescripción mientras estén en imposibilidad de actuar. Vale decir, dice la Corte, que deja de operar en el momento en que alcanzan la mayoría de edad o cuando su representante ejerce en su nombre el derecho de acción y en desarrollo del mismo presenta la demanda que corresponda. Sigue el texto de la sentencia, precisamente, y al acudir la Corte Suprema de Justicia a la normativa civil que consagra la figura de la suspensión de la prescripción, artículos 2541 y 2530 del Código Sustantivo del Trabajo, se evidencia que el tribunal no advirtió la insoslayable circunstancia de que la acción fue promovida, entre otros, por los hijos menores de edad del señor Carlos, que fue el que puso la demanda. Dice, por tanto, la prescripción no puede correr para ellos mientras no se haya llegado a la mayoría de edad, porque tanto procesal como sustancialmente el eventual derecho discutido en el juicio no hace parte del haber patrimonial del representante legal de los incapaces, sino de los representados. ¿Qué quiere decir? El papá no estaba reclamando algo del patrimonio de él, sino de sus representados, o sea, de sus hijos. Finalmente, entonces, el doctor Alexander Coral Ramos concluye y dice, si un menor de edad, óigame, si un menor de edad, trabajó con permiso de sus padres y el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia. B, incluso si lo llega a hacer sin dicho permiso. Y C, si va a solicitar su derecho de pensión de sobrevivencia por uno de sus padres. Entonces, oiga bien la conclusión a que llega el doctor Alexander Coral. La prescripción empieza a contarse cuando cumpla 18 años de edad. Desde allí se cuentan los 3 años para poder reclamar su derecho ante un juez de la República. Y también a esa edad puede hacer uso de la interrupción del término de prescripción al presentar una reclamación escrita
o ante el Ministerio de Trabajo. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con algo tan álgido y tan delicado en nuestro país como es el trabajo de los menores de edad y su prescripción laboral. Hacemos una pausa y ya regresamos para la segunda parte del programa. ¿Dudas sobre contabilidad? Impuestos, derecho laboral y comercial. Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas señoras y señores usuarios del portal actualicese.com. Me alegra sobremanera volver a estar aquí con ustedes para la segunda parte del programa y desarrollar el tema del día, que es muy interesante porque hace poco volvió a sufrir una modificación y sobre todo porque lo debemos de tener en cuenta para el cierre contable y adicionalmente a futuro en las transacciones que realicemos con ellos. Le estoy hablando del tema del día, se llama nueva modificación a la lista de paraísos fiscales y sobre todo, esto no es lo más importante, sino las consecuencias de las transacciones con ellos. Óigame bien. Entonces, y esto responde básicamente también a un artículo que recientemente escribió el doctor Diego Guevara para el portal actualicese.com. Primero miremos cuál es el contexto de la normatividad legal vigente, o sea, qué es lo que usted debe tener en cuenta para digerir o serle más ágil la comprensión de este tema. Primero que todo hay que tener en cuenta la sentencia C-690 del 2003 del Consejo de Estado, donde define qué es un paraíso fiscal. Luego hay que tener en cuenta el artículo 3 del decreto reglamentario 2193 del 2013, porque allá por fin el gobierno, después de mucho tiempo, definió la primera lista de los primeros 44 territorios considerados paraísos fiscales, y eso era para el 2014, que es el año que está terminando. Pero recientemente produjo el artículo primero, produjo el decreto reglamentario 1966 del 2014, y en su artículo primero trajo la lista de los 41, ya no 44, países y territorios considerados paraísos fiscales para el año 2015, o sea, el año que comienza. Pero luego, ante un revuelo diplomático que le causó con su vecino de Panamá, produjo el decreto reglamentario 2095 del 2014, artículo primero. Dice, ordénase la exclusión de Panamá y otros 3 territorios más. Primero lo había incluido y ahora lo excluye. ¿Sí? Básicamente todos debemos saber qué es lo que pasa. Es el reclamo que seguramente habrán hecho todos los ricos de este país para decirle que no levantara el velo corporativo de esas entidades que la mayor parte de los ricos tienen allá con su plata que no la tienen declarada en nuestro país. Entonces, obviamente, pues el gobierno tuvo que echar para atrás y producir el decreto reglamentario 2095. Eso es, en otras palabras, lo que pasó. Eso no es ninguna diligencia ni ninguna gestión diplomática. Eso es alguna presión por parte de los gremios económicos y por parte de los ricos de este país que tienen la plata en esos lugares. Lo importante aquí a mirar es, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal, los efectos que en Colombia tiene el figurar en una lista de paraísos fiscales. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta en mi contabilidad, en la retención en la fuente, en la declaración? ¿Qué me originaría? ¿Cuáles serían los efectos, las causas, los efectos y las consecuencias que yo podría sufrir por negociar o tener préstamos o comprarle o venderle a un paraíso o a alguien que está en un paraíso fiscal? Entonces, primero que todo,
definamos qué es un paraíso fiscal. Entonces, un paraíso fiscal no es otra cosa que lo que la sentencia C690 del 2003 del Consejo de Estado denomina, se considera una determinada jurisdicción que puede calificarse como un paraíso fiscal aquella que ofrece ventajas tributarias atractivas. Óigame bien, por eso le decía de los ricos de este país, porque ofrece ventajas tributarias atractivas para el capital, óigame bien, o para las actividades financieras de las personas que no residen allí. Y entonces, dice la sentencia, al amparo de esa legislación laxa en ese país que se considera paraíso fiscal y de una serie de controles que no hay, o de la poca transparencia en la relación con la información que mandan o le suministran a terceros países, entonces eso es lo que entra a considerarse como un paraíso fiscal. Un lugar donde yo llevo la plata y ya se quedan mudos y no dicen nada de qué yo tengo, ni cómo lo tengo, ni cuánto me genera. Recuerda que el 2193, entonces, retiró de la lista una serie de países, de acuerdo con la que había sacado primero en lo que tenía que ver con los 44, entonces esta lista retiró esta serie de países, pero ingresó a Barbados, Emiratos Árabes, Estado de Kuwait, Estado de Qatar y República de Panamá. Ahí fue donde se le formó el zafarrancho, la presión, y entonces el gobierno un mes después tiene que producir el decreto reglamentario 2095 del 2014 y decir cuáles países salieron de allí. Entonces sacó a Barbados, sacó otra vez a Emiratos Árabes, sacó otra vez al Principado de Mónaco y obviamente sacó a Panamá otra vez. La pregunta es, Gilardo, ¿esta lista se puede volver a revisar? Digo, sí, el decreto reglamentario 1966 en su artículo primero dice que esa lista se puede revisar dentro de un año. Incluso, óigame bien, en cualquier momento el gobierno puede producir un decreto y decir cuáles países quedan incluidos o excluidos de esa lista. En cualquier momento él puede revisar esa listado de paraísos fiscales o porque suscribe un acuerdo internacional que le permite un intercambio de información con Colombia. Ahora bien, la pregunta sería, Gildardo, ¿qué motivó para excluir esos territorios como paraíso fiscal? Pues esto es lo que le dijeron al mundo, pero sabemos que en el fondo eso es otra cosa. Entonces lo que le digo yo, la presión de los ricos, más bien, al gobierno. ¿Por qué? Porque primero se ha caracterizado por mentirle a Colombia en una serie de cosas y segundo, ¿por qué? Porque pues obviamente tiene que ir de la mano con los que tienen la riqueza y con los que tienen el poder. Entonces, por ejemplo, en el caso de Panamá, ¿qué dijo? Porque es que vamos a firmar un memorando de entendimiento por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos estados, que va a tener como objeto analizar, verificar, negociar y concretar, a más tardar, dijo el decreto reglamentario, vamos a ver si lo cumplen, el 30 de septiembre del 2015, un acuerdo para evitar la doble tributación y que incluya un regular intercambio de información. Y en el caso de los Emiratos Árabes, Barbados y Principado de Mónaco, lo que dijo fue que iba a firmar un acuerdo para intercambios de información tributaria. Óyeme bien, para mí lo importante, ¿dónde está? Aquí. Esto para mí es lo más importante desde el punto de vista contable y fiscal. Y que está en un editorial que ya escribió hace mucho tiempo el doctor Diego Guevara. Entonces, primer efecto en Colombia de figurar en una lista de paraísos fiscales. Entonces, primer efecto, oiga bien, para una persona natural colombiana que tenga obviamente pasaporte colombiano, si vive o tiene residencia en algún territorio de esos, oiga bien, si un colombiano que vive en un territorio de esos le dice, usted seguirá siendo residente para efectos tributarios. ¿Eso qué le genera? Pues sencillamente que si es residente, primero tendrá que declarar, obviamente si está obligado, y segundo, tendrá que incluir en su declaración de renta no solamente lo que tiene aquí, sino lo que tiene afuera, y incluir también lo que se gana aquí y lo que se gana afuera. ¿Eso quién lo dispone? El artículo 10, 9 y 10 del Estatuto Tributario. Ahora bien, recuerde que a nuestro país han llegado muchas inversiones que se llaman capitales golondrina. Esas son las famosas inversiones de capital exterior de portafolio. Esas son las famosas carteras colectivas que usted ha oído mencionar. Entonces, ¿cómo funciona la retención en la fuente?
en el caso de una inversión de estas. Esa va a variar dependiendo de su ubicación. Entonces mire los efectos para la retención en la fuente a una inversión de esas. ¿Por qué? Porque esa inversión que genera un rendimiento y ese es un dinero que se ganan aquí, hay que darle una retención. ¿Cuál es el efecto? Entonces le dice, vea, si el inversionista está ubicado en un paraíso fiscal, entonces la retención en la fuente que usted le hará será para esas operaciones de portafolio del 25%. Pero si el inversionista no está ubicado en un paraíso fiscal, la retención que usted le hará será del 14%. Mire el beneficio que tienen. Si el inversionista no está ubicado en un paraíso fiscal, le tiene una menor retención, el 14%. ¿Y esto quién lo dispone? El literal E del artículo 18-1 del Estatuto Tributario. Otro efecto importante, que eso sí juega para la contabilidad y para la parte fiscal en las operaciones diarias suyas. Para las personas naturales y jurídicas que estén ubicadas en Colombia, oigan, y que sean declarantes de renta, y que en algún momento efectúen un tipo de operación, ya sea compra, ya sea que le vendan, o ya sea que le presten, oigan, o que yo compre, o que yo venda, o que yo preste, o me presten, con un tercero que está ubicado en un paraíso fiscal, oigan, y sin importar si ese tercero es o no vinculado económico, entonces el efecto que eso tiene es que esas operaciones yo las debo realizar con sujeción al régimen de precios de transferencia. ¿Y eso quién lo determina? El artículo 260-1 al 260-11 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es el efecto entonces? De que si yo tengo una operación con una entidad de esas que está en un paraíso fiscal, no importándome si es o no vinculado económico, porque recuerde que para precios de transferencia lo que juega es la vinculación económica. Aquí no, le dice, aquí desde el punto de vista que usted tenga una operación con ellos, que esté ubicado en un paraíso fiscal, sencillamente usted me tiene que soportar esa operación con sujeción a los precios de transferencia. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Pues sencillamente a que el efecto puntual es, primero, yo tengo que presentar declaración informativa de precios de transferencia, ¿de acuerdo con qué? Artículo 260-7 del Estatuto Tributario. Y segundo, voy a tener que presentar declaración comprobatoria sobre estas operaciones. Y allá tendré que observar ¿qué? El literal C del artículo 2 del decreto reglamentario 3030 del 2013. Y es que debo informar, es obligatorio, solo si las operaciones durante el año hayan superado 10.000 VTs. Para el 2014 estamos hablando de 274 millones y para el 2013 de 268 millones. Otra consecuencia, para las personas naturales y jurídicas que efectúen pagos o abonen cuenta, oigan bien, para las personas naturales y jurídicas, aquí en Colombia, que efectúen pagos o abonen cuenta, por cualquier concepto a un tercero que está ubicado en un paraíso fiscal, y la norma dice, siempre que no se trate de los intereses y de los demás rendimientos de las inversiones de capital exterior de portafolio que ya regularon en el artículo 18-1. Entonces le dice, ¿cuál va a ser el efecto? En el momento en que usted como persona natural o persona jurídica efectúe un pago o abone en cuenta por cualquier concepto a un tercero que está en un paraíso fiscal, pero que no corresponde a los rendimientos de que hablamos de esas inversiones de portafolio. Entonces el efecto es que, me dice, la retención en la fuente a título de renta será del 33%. Oigan, la retención a título de renta será del 33%, igual al impuesto de renta que había año anterior. ¿Quién dispone eso? Parágrafos del artículo 408 y 240 del Estatuto Tributario. Y B, oigan, aquí viene otra y es bien delicada, es la posibilidad de no deducir o no poder deducir de los costos y los gastos incurridos con terceros ubicados en paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que adicional a que tengo que hacerle una retención bien alta que es del 33, habrá la posibilidad de que yo no pueda deducir en mi declaración de renta los costos y gastos que he incurrido con ese tercero que está ubicado en un paraíso fiscal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 124-2 del Estatuto Tributario. Aunque ahí hay una situación que yo nunca he estado de acuerdo con ella porque eso es como una doble moral. Dice, a menos que se practique la retención en la fuente respectiva. Como quien dice, entonces con eso sí le doy el ropaje y con eso ya le levanto la sanción que tiene sobre ella. Eso es una doble moral. Ahora bien, respecto de la retención en la fuente a título de renta en los costos y gastos incurridos con terceros ubicados en paraísos fiscales, como este caso aquí,
que acabamos de ver de que la retención es del 33 y que lo puede llevar a que no le reconozcan los costos y los gastos, hay que analizar lo siguiente. ¿Cómo jugaría la retención en la fuente a título de renta en los costos y gastos incurridos con esos terceros ubicados en paraísos fiscales? Porque no a todo lo que yo les gire o les pague a una en cuenta les tengo que dar la retención del 33%. Porque ya la DIAN en un concepto 31856 del 2014 dijo que dicha retención solo se debe practicar si el ingreso se percibe ese tercero, si el ingreso que percibe ese tercero del paraíso fiscal obviamente es un ingreso que sí sea considerado de fuente nacional en Colombia. Recuerde que las rentas de fuente nacional están en el artículo 24. ¿Cuál es el efecto entonces? Que cuando yo tenga importaciones de bienes cuyo beneficiario del pago sea un tercero que está ubicado en un paraíso fiscal, yo no le tengo que practicar retención en la fuente. Diferente a esta, que es, en manera general, cuando yo como persona natural o persona jurídica efectúo un pago o en cuenta a una persona que está ubicada en un paraíso fiscal, obviamente, pero siempre y cuando no se trate de intereses ni de rendimientos de que trata las inversiones de portafolio del artículo 18-1, la retención que yo le voy a hacer va a ser del 33. Pero ¿a qué me puede llevar eso? A tener la posibilidad de que me rechacen el costo y el gasto de lo que le compré a él. ¿Quién dispone eso? El artículo 124-2 del estatuto. ¿Qué es lo peligroso ahí? O de lo que yo digo doble moral, es que dice la ley, a menos que le practique retención en la fuente. Como queriendo decir que si yo le practico retención en la fuente, ya lo vuelvo legal, y eso no es. Y al respecto entonces vino la DIAN y dijo, venga, cuando usted le haga pagos o aún en cuenta a esas personas que están ubicadas en paraísos fiscales, recuerde que la retención solamente se les debe practicar si el ingreso que ellos perciben es un ingreso de fuente nacional. Por lo tanto, si yo lo que les estoy pagando es un valor correspondiente a una importación de una maquinaria o a una importación de una materia prima, eso no es un ingreso que ellos están percibiendo porque sea considerado fuente nacional. No, entonces me dice, ahí usted no le tiene que hacer retención a la fuente. Entonces, ya para terminar, vamos redondeando. En esta nueva modificación a la lista de paraísos fiscales y la consecuencia que nos trae el tener transacciones con ellos, es importante tener en cuenta, primero, ¿qué es un paraíso fiscal? Sentencia C690 del año 2003 del Consejo de Estado. Y ante todo, aunque es muy importante, óigame bien, saber cuáles son los paraísos fiscales o cuáles son los territorios que el gobierno ha considerado paraísos fiscales para yo saber cómo tengo que manejar las relaciones con ellos y en qué situación estoy. Lo más importante que me parece a mí es el efecto que en Colombia tiene eso de figurar en una lista de paraísos fiscales. Y entonces eso es lo que les digo que me parece supremamente interesante del editorial que escribió hace días o hace meses ya el doctor Diego Guevara. Entonces, el que usted debe considerar cuando la persona natural vive allá, pero es colombiana con pasaporte y tal, y vive allá. Entonces, sencillamente se declara como residente Colombia. ¿Qué pasa con aquellas inversiones de capital exterior de portafolio que vienen aquí? ¿Sí? ¿Cómo le hago la retención? Entonces varía dependiendo de la ubicación. Si esa inversión de portafolio es de alguien que vive en un paraíso fiscal o es de alguien que no es de un paraíso fiscal. En el caso también de las personas naturales o jurídicas, que seamos declarantes de renta, pero que le compramos, le vendemos, le prestamos o nos prestan o nos compran o nos venden, esas personas que están ubicadas en paraísos fiscales. Entonces me dice, allí usted tiene que tener en cuenta que esas transacciones con ellas me las debe justificar, dice el gobierno, a través de la figura de los precios de transferencia. Entonces, eso trae unos efectos, que yo tenga que presentar declaración o no de precios de transferencia. Así como también cuando usted lo que está haciendo es pagos de abonos en cuenta para esos terceros que están ubicados en paraísos fiscales, pero que no corresponden a inversiones de portafolio. Sí, y entonces que ahí la retención debe ser la máxima, que es el 33, o que también yo corro la posibilidad de que no me los van a aceptar como deducibles. Y finalmente, el concepto de la DIAN de que, aunque yo le haga pagos o abono en cuenta a esas personas que están en paraísos fiscales, tenga en cuenta si
óigame bien, tenga en cuenta si eso no corresponde a una importación, porque si es una importación o en general, si eso que yo le estoy pagando o abonando en cuenta es producto de algo que no es de fuente nacional en Colombia, entonces me dice, no se le puede generar retención a fuente. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día que se versó sobre la nueva modificación a la lista de paraísos fiscales y sobre todo las consecuencias de tener transacciones con personas naturales o jurídicas que están ubicadas en esos paraísos fiscales. Muy bien, gracias por escucharme, por permitirme llegar hasta usted y nos vemos en una próxima oportunidad.